¿Qué dice? Teoría, BNS.6, pero lo dice el reglamento, que lo podemos simplificar. Eso es lo que dice, que BNS puede ser 0.6. Y si BNS es 0.6, entonces la ecuación E por I, ¿qué va a quedar? Buenas noches. ¿Qué va a quedar la ecuación E por I? Queda simplificado lo que ustedes tienen acá, al 25% del módulo de elasticidad del concreto por IG. Eso es lo que le dice. Entonces vamos a colocar. Coloco la ecuación porque es la primera vez que lo utilizo. 0.525 de SIG y a este lado también. 0.25 de SIG. Y entonces, buenas noches. ¿Cómo reemplazamos esta ecuación? Entonces, 0.25 es constante, ¿cierto? Ese módulo de elasticidad del concreto, ¿cuánto nos había dado? ¿Me recuerdan, por favor? 20,91,65. Gracias, 20,91,65. 0,0066. Listo. ¿Y el IG? Ya lo habíamos calculado también por allá de la columna. Sí. 21,33,33. Muy bien, Daria, 21, 33, 33, 4, 3, así. Listo, gracias, Daria. E por I va a dar un resultado acá. ¿Cuánto nos da? Correcto, apunte. Pero en la inercia se usa la total de la columna multiplicado por el 0,7. Por el IG. O sea, ¿qué? La total. La total, sí. ¿Cuánto nos había dado la total? Eso nos había dado 213. Sí es. Sí, listo. ¿Cuánto nos da? 1,11. Sí, gracias, Daria. 1.11. 35. Por 10 a la 10. Gracias. Trabajamos con 5 decimales. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pues, eso da más de 5 decimales, pero lo redondeamos siempre. Sí, está bien. ¿Sí les da igual a todos? Sí. Por favor, verifiquen. Entonces nos va a dar lo mismo al otro lado, ¿cierto? E por I es igual a 1.11555 por 10 a la 10 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Hey David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vamos ahí? Todos. Entonces ahora sí, después de tener EI, puedo ir a calcular a PC, que es la carga de cambio. Podemos hacerlo. Entonces P sub C, primera vez que utilizo la ecuación, por lo tanto la transcribo. P sub C a un lado, P sub C al otro. Es igual a pi al cuadrado por E por I sobre K por LU. Recuerdan, carga de cambio de Euler. Me imagino que en estructuras metálicas también la están utilizando bastante. Entonces PC es igual a pi al cuadrado E por I sobre K LU al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar P sub C va a ser igual a pi al cuadrado constante por E por I, que nos dio 1,1155 por 10 a la 10.
Todo esto sobre K, ¿cuánto nos había dado el K? 186. 0,86, gracias David. Por el LU, ¿cuánto es el LU de la columna? 370. 370, listo, gracias. ¿Cuánto nos da la carga P sub 6? $10.87, Gracias David. 1087, $3.97, sí, punto 763. .763 kilogramos fuerza. Muy bien, David, o sea que nos va lo mismo a este lado, ¿cierto? Por acá, apliqué lo mismo y llegué hasta P sub 6, que me dio 1087, 397, punto 763 kilogramos fuerza. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Acá, porque es lo mismo para llegar acá. Vamos a estabilizar. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos ya ir a esta ecuación a calcular el factor de amplificación de momento. Sí. Sí, ya tenemos EM. PU sale del enunciado del análisis estructural. Y PC lo acabamos de calcular. Que calculamos todos estos valores para poder llegar a la carga de Fandeo de Euler. Entonces vamos a calcular ese factor. El factor va a ser igual a CM, que para este caso, ojo, por tener cargas transversales entre los apoyos va a ser 1. Si el enunciado no dice nada, ¿qué CM toma usted? Muy bien, lo que dice la ecuación, ¿cierto? Si ustedes le indican que hay carga transversal entre los apoyos, tienen que tomar la ecuación. Si le indican que hay carga transversal entre los apoyos, ¿cuánto es M? 1. Listo. Claro, sencillo. Entonces, 1 menos PU. ¿Cuánto es el PU en kilogramos fuerza? 126.600. Gracias, Andrés. 126.600 por 0.45 PC. Y PC nos dio este valor de acá, 1,087, 397.763. Listo, eso tiene que ser mayor o igual a 1.0. ¿Cuánto nos da ese factor de amplificación? 1.18376. Listo, gracias. 1.18 376. Unidades. No tiene unidades, ¿cierto? Porque es un factor de amplificación. Recordemos que eso es lo que le dice la norma. ¿Qué le dice a usted para considerar los efectos del Beltré? Listo, considérelos, pero ¿qué es lo único que tiene que hacer? Aumente el momento de análisis, eso es. Eso es lo que quiere decir la norma, considera los efectos del Beltré. Y entonces, por el otro lado, ¿cuánto nos da? Vamos a hacerlo. Este alfa, acá, entonces alfa es igual a CM, PU, pero el PC sí nos va a cambiar, ¿cierto? Sí. Uno sigue siendo el mismo PC. Cambia el PU. El PU cambia, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, 1.0. 1 menos igual a 1.0. ¿Cuánto es el PU para este nudo? 124.600. 124.600. Sí, profe.
Estamos revisando en que muestre en el análisis. Eso, perdón, el nudo A, ¿cuánto es? 126.600. 126.600 sin el nudo B. 124.600. Pero por debajo o por arriba. O lo del análisis no lo dice. Si el nudo A es superior, el nudo B es superior. No sé. ¿Cómo así, profe? Espera. Yo creo que yo lo escribí acá. U, nudo B inferior. Y nudo A superior. Nudo A superior, nudo B inferior. ¿No escribí así? Y este que no más. ¿Y cuánto tenemos de carga en el nudo B? 120. PU. Sí, 124.600. 124.600. Y el nudo A, 126.000. Se trabaja con el mayor, ¿ok? Sí, porque igual el diseño me va a dar lo más desfavorable, pero se puede hacer. ¿Pero cuánto entonces acá? 124.600. Oh, 0.75. 1, 0. 87. 97.763. ¿Cuánto nos da el factor de simplificación? Abajo. 1.18033. 1.18. 0.33. Mayor o igual a 1. ¿Mayor o igual a 1? Sí. Sí, si era menor o igual a 1. 1. 1. Tiene que ser 1 la unidad porque ya viene del análisis estructural. Yo no puedo reducir ese momento, puedo aumentarlo, pero no puedo reducir. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa si me hubiera dado 1.4? 1.41. ¿Qué? ¿Sí da cuánto? Si 1.41. da 1.41. ¿Qué pasa? 1.41. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la norma? ¿Qué? Tiene que volver a repetir todo el análisis. Dice la norma. Quieto, sí o qué. Entonces el límite es 1.4. 1.4. Se va a mayorar. No, 1.4 por acá está. Se va a mayorar 40 veces el momento, por acá lo dice. Teoría, por acá está. Espera que lo mire. Ahí miren lo que dice. Vigas u otros no deben ser 1.4 veces los momentos debidos a los efectos de primer orden. Sección C10.10.2.1 de la NSR10. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Hacia 1.41. 1.4. Toca otra vez. Sí, llevamos 41. ¿Qué hay que hacer? Repetir todo el análisis. Y ya ustedes son unos expertos en análisis, ¿cierto? Pues se supone que ya vieron esa asignatura. Entonces, habría que volver otra vez al análisis. Bueno, entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Ya tenemos los factores de amplificación. ¿Cierto que sí? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? MC. Muy bien. Entonces, ¿puedo borrar? Los espero. Ya, ¿puedo borrar? Ah, listo, están volando, qué bien. Entonces vamos a calcular AMC. Vamos a calcular acá AMC. Listo, entonces MC. Porque es que yo tengo que dice, si el factor de la modificación del momento excede 1.5, el factor de la puede ser calculado y la Listo. MC. En este lado, ¿cuánto dio? 1.18.376. ¿Por cuánto es el momento 2 para ese nudo? Ya vayamos acá. ¿Cuánto? 1.785. 22.
¿Millón? Ah, entendí 22. 1.785. Sí. Cerrado, listo, gracias. Y este, entonces es 1.18, 0.33. Ah, no, 1.786.000. Ah, muy mal. Pero es el mínimo. Eso. Entonces, No, en el nodo A es 17.85.060. No es el que calculamos. el mínimo. El mínimo. Sí, Mínimo. porque era inferior al de análisis. Ajá. Sí. Es Entonces, ¿cuánto es? termina en 0.60. 185,060. Listo. Pues Bien. el kilogramo fuerza. Pues porque es mayor al del análisis, el mínimo, Pero ¿cierto? ¿en qué unidades se lo doy? Kilogramos fuerza. Sí. Bueno, en centímetros de falta Ey, ¿qué más? ¿Todo bien? Así está bien. Pues de la clase para el análisis es más Sí, pequeño, bueno. se calculó, tú te quedas con Ahí la está. calculación. Y de ese lado, del otro nudo. Ese es 1786, si no estoy mal. En la tablita, que dio mayor al mínimo, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1786. 3 ceros. Listo. ¿Cuánto nos da el MC a este lado? ¿Y cuánto nos da el MC a este lado? $21.13. 21.13 el primero. 0.82. 082. .626. Listo. Kilogramos fuerza. Centímetro. Listo. Y en el otro lado. Verás, 2108. 069.380. Gracias, David. Kilogramos fuerza. Centímetro. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien. Entonces ahora analicemos esa información. Después de obtener esos momentos amplificados, ¿qué hacemos? No, pues nos pide nada más determinar el momento de diseño. Ya, el momento de diseño. Hasta ahí el enunciado. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hace uno después de obtener esos momentos de diseño, muchachos? Después de obtener los momentos de diseño, procede uno a diseñar la columna larga como si fuera una columna corta, pero con los momentos amplificados. Y columnas cortas ya hemos visto, ¿cierto? De todos los tipos, de todas las geometrías y bajo diferentes solicitaciones. Entonces, se hace de la misma manera. Sea que este momento sea en X y que llegue otro momento en Y. ¿Qué se hace con el momento en Y? Exactamente lo mismo. Si es flexión biaxial, ¿cómo calculamos una columna bajo flexión biaxial? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Cómo se hace una columna con flexión biaxial? Está girando. Sí, muy bien, pero ¿cómo la calculo? ¿Qué es lo que hay que hacer? A diferentes grados. Diferentes grados, tiene que ser una superficie tridimensional de interacción, ¿cierto? Y verificar si el punto está dentro de la superficie, cumple. Y si está por fuera de la superficie, no cumple. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, el enunciado decía llegar solamente hasta acá, hasta el momento mayorado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto los diseños de las diferentes columnas cortas.
Y después de obtener estos momentos, se diseña tal cual como se hace con una columna corta. ¿Bien? Entonces pasemos a otro tema. ¿O van a tomar tinto? ¿Sí? Tan rápido, ¿cierto? No, vamos a otro tema de una vez, porque es que lo que nos quedó faltando fue esto. Pasemos al otro tema. La presentación. Bien. Ya, pero no hay temas, ¿Listos? Soprobe. Entonces, muchachos, nosotros hasta ahora hemos visto el diferente diseño de las diferentes columnas, tanto columnas cortas como columnas largas, sometidas a diferentes solicitaciones y con diferentes geometrías de la sección. Ahora lo que vamos a ver es qué dice la norma respecto a los requisitos sísmicos de columnas en los pórticos, que va a ser el capítulo C21 de la NSR 10. Entonces, ¿qué dice la norma respecto a esos requisitos sísmicos? Primero, que el país tiene diferentes zonas de amenaza sísmica. Entonces es importante que usted tenga claro que va a existir una zona de amenaza sísmica baja, una zona de amenaza sísmica intermedia y una zona de amenaza sísmica alta, que van a ser las zonas que están detalladas acá con color verde, las bajas, con color amarillo las zonas intermedias y con rojo las zonas de amenaza sísmica alta. Porque la norma, en este caso, nos detalla las diferentes zonas de amenaza sísmica en el país. Porque no es lo mismo diseñar un pórtico resistente a momentos acá en la ciudad de Medellín que diseñar un pórtico resistente a momentos en la ciudad de Cali, por ejemplo, porque Cali es una zona de amenaza sísmica alta, lo que directamente nos va a relacionar el grado de disipación de energía de la estructura. Entonces, cuando usted diseña una estructura, dependiendo de la zona de amenaza sísmica donde se encuentre, va a encontrar siempre tres tipos de grados de disipación de energía. Un grado de disipación de energía DNI, un grado de disipación de energía DMO y un grado de disipación de energía DES, en donde DES siempre va a estar más relacionado a mayor rigidez de la estructura, porque va a haber una amenaza sísmica mayor. ¿Me hago entender? Moderada, una zona intermedia en este caso, entonces va a haber una amenaza sísmica más moderada, y DMI es una zona de amenaza sísmica baja, es decir, va a llegar un sismo, pero no tan fuerte como en las otras zonas. Bien, entonces, ¿qué hace la norma? Le dice, bueno, relacióneme la fuerza que le llega versus la deflexión que va a tener en este caso el elemento. Entonces nos lo muestra con una viga en voladizo, una viga encontrada en voladizo con una carga, y nos muestra que para esa carga hay una deflexión, para esta carga hay otra deflexión, y para la otra carga va a haber otra deflexión. Entonces recordemos que la deflexión siempre va a estar asociada también al tema de las derivas. Y ustedes ya hemos hablado de qué son las derivas, ¿cierto? ¿Recuerdan qué son las derivas? ¿Qué son las derivas? Ya hemos hablado de eso. Muy bien, es el desplazamiento lateral que tiene la edificación. Yo creo que no puede superar el 1%. Muy bien, para pórticos resistentes a momento no puede superar el 1% de la altura del entrepiso. Para mampostería confinada, mampostería estructural o un sistema asociado a mampostería no puede superar el 5% de la altura del entrepiso, el 0.5%, perdón, la mitad del 1%. Entonces, asociado a esos porcentajes, vamos a identificar que para las diferentes zonas de amenaza sísmica, la norma recomienda un grado de disipación de energía de la estructura. Entonces, ¿qué le dice la norma a usted? Vea, le dice lo siguiente, listo. Usted va a diseñar un pórtico resistente a momento en una zona de amenaza sísmica baja. ¿Qué le recomiendo yo? Que coloque un DMI. Va a diseñar en una zona de amenaza sísmica intermedia. Le recomiendo que coloque un DMO. Y si va a diseñar en una zona de amenaza sísmica alta, le recomiendo que coloque un DES o un grado de disipación de energía especial. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, según eso,
Esto es para concreto reforzado. Muchachos, el acero funciona completamente diferente. Cuando usted está diseñando en acero, esto va a cambiar. Se relaciona también, lo ideal es mantenernos en esta diagonal, pero para el acero tiene un comportamiento totalmente diferente. Entonces, por eso es muy distinto cuando usted diseña en acero a cuando usted diseña en concreto. Y también llega y le pone la siguiente sección, que para edificaciones del grupo de uso 4, ¿qué es una edificación del grupo de uso 4, muchachos? Que es indispensable. ¿Qué significa eso? Que no puede colapsar ni antes, ni durante, ni después del sismo. Eso es lo que significa una edificación indispensable. Que si hay una emergencia, esa edificación siga en pie. Entonces me entiende la responsabilidad que usted tiene al momento de diseñar una edificación. Si usted va a diseñar una edificación, la edificación para una zona de amenaza sísmica es, o para un grupo de uso 4, no puede colapsar. Porque si es un hospital que hace parte del grupo de uso 4, entonces el hospital ¿será que puede colapsar durante el sismo? No. Ni antes, ni durante, ni después del evento sísmico. Entonces, ¿usted cómo garantiza que esa edificación no colapse? ¿Cómo? Con un DES, sí, muy bien, pero aparte del DES, pues podemos poner el DES. Sobredimensionando la estructura. Sobredimensionando, entonces eso es lo que relaciona el grado de disipación de energía a la estructura, muy bien. Ella va sobredimensionando la estructura para cada tipo de zona de amenaza sísmica, en donde en una me exige, por ejemplo, mayor área de sección de columna, mayor área de secciones de vigas. Ustedes vieron eso también en hormigón 1, requisitos sísmicos para vigas, cuantía mínima, cuantía máxima, ancho mínimo de viga, ancho máximo de vigas. Sí. Ah, bueno. Listo. Porque entonces mi función acá es explicarles respecto a columnas, qué exige la NSRI respecto a columnas para el diferente grado de disipación de energía de la estructura. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo ideal siempre? Mantenernos en esa diagonal. Pero entonces les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que yo puedo colocar un DES en una zona de amenaza sísmica baja? Sí. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues analicemos a ver qué pasa técnicamente. Pero costo. Queda sobredimensionado. Y si queda sobredimensionado, ¿qué pasa con el proyecto? Más costoso. Más costoso. Muy bien, queda más costoso, ¿cierto? Pero si el cliente tiene plata y lo quieren de eso. Y lo quieren de él, lo podemos hacer, ¿cierto? Pero eso ni se va a mover ni va a disipar energía. Pero si lo quieren de él, lo hacemos en DES. Listo, ahora pregunta contraria. ¿Será que yo puedo poner un DMI en una zona de amenaza sísmica alta? No. No, no puedo hacerlo. ¿Cierto que no? ¿Y será que yo puedo poner en una zona de amenaza sísmica intermedia un DES? Sí. Sí, simplemente que queda sobredimensionado. ¿Estamos? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, llega la norma y le dice usted lo siguiente, listo, para columnas, yo necesito que usted, por favor, me restrinja las dimensiones de las columnas. Entonces llega y le dice lo siguiente, DMI, DMO y DES. Y le dice, bueno, para DMO, como mínimo usted debe tener columnas de ¿cuánto? De 25 por 25 si es un pórtico resistente a momento, ¿cierto? Si estamos hablando, recordemos, de mampostería combinada o mampostería estructural, que imagino que algunos la ven después de ese curso o la están viendo, ahí se pueden columnas de menor dimensión, título D y título E de la NSRI. Entonces, también lo restringe respecto al área, le dice que necesita una área mínima de 625 centímetros cuadrados. Y que ojo, si tiene columnas tipo T, tipo H, mírenlas acá, tipo L o tipo C, ya no existe un ancho B y una altura H. Cucucha. Hasta donde podamos, listo, hasta donde ya agote la batería para yo tratar de ir a conseguir otro computador. Y salimos a descanso mientras tanto. Entonces, ya no existe una dimensión B y H de la columna, sino que existe una dimensión B1 y una dimensión B2, tanto para columnas en L, como para columnas en C, como para columnas en T, como para columnas en H. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde utilizamos ese tipo de secciones? Porque en el taller salió así o no. Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿eso dónde se utiliza? En clase. En clase ya. Yo he visto esas, pero en estructura metálica. En estructura metálica se ve, ¿cierto? Que son las HE, así se llaman. Sí,
Pero entonces ahí, en concreto, cuando utilizo yo un tipo de columnas de esas? Cuando el cliente quiere. Muy bien, cuando el cliente quiere o el arquitecto me condiciona, por ejemplo, llega y me dice, ingeniero, si yo quiero que no se me vea ni una columna en mi casa. Entonces mire que, ¿por qué hace eso? Porque el B1 y el B2 ya puede pasar a 20 centímetros, mientras que si tengo una columna rectangular tiene que ser de B y H mínimo de ¿cuánto? 25. Y la mampostería para construcción normalmente viene a partir de 12, 10 y 15 y hasta 20 centímetros, o sea que podría acomodarlo de acuerdo a los requerimientos del cliente. Primero, por arquitectura, si estoy hablando de una casa o una edificación. Y en infraestructura, ¿dónde podría utilizar un tipo de columnas de estas? Porque es que lo que vimos en este curso les va a servir para infraestructura, ya se van a dar cuenta de eso. En puentes. En puentes, muy bien. ¿Los han visto en puentes o no? En puentes se pueden utilizar este tipo de columnas. También se puede, o en ocasiones, columnas circulares. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Esa columna en T, cómo sería en 3D? Porque En es que 3D. yo me la imagino como si fuera así, así, pero eso ya es como una combinación, ¿cierto? Y una viga y una columna. No, pues así igual acá en 3D, No sé así la sección. no es que sea muy bueno yo dibujando en 3D, ¿sí o Pero qué? pues esa sección es en planta o... Estas en planta, sí, son secciones vistas en planta. ¿Ves? Esas en planta, entonces imagínate como una T, pero vista en planta. Y en 3D sigue siendo una T. ¿Yo dónde lo he utilizado? Por ejemplo, yo lo utilizo mucho, pero en mampostería combinada, mampostería estructural. Me gusta usarlo mucho ahí, porque puedo hacer columnas en C o en T y evitar que se me vea una columna. Que a veces pasa, los arquitectos me llaman y me dicen, ingeniero, es que yo necesito que en mi proyecto no se vea ni una sola columna. Y ustedes lo contratan para eso, ¿no? Entonces no siempre van a salir columnas rectangulares todas bonitas como esas, VIH, que es lo fácil y lo que vimos, ¿cierto? Por ejemplo, en Cartagena, una vez, hace mucho tiempo, nos tocó calcular un proyecto que las columnas eran tipo flor, porque estábamos calculando unas cáscaras y una marquesina. ¿Qué es una cáscara? ¿Alguno lo ha visto? ¿O una marquesina? No. Son como unos huevos en concreto. Eso es una cáscara. Y la marquesina es de cualquier forma geométrica en concreto, que solamente se puede localizar en obra con topografía. Y para poder sostener nos tocó generar unas columnas tipo flor. Entonces, sí existen, muchachos. Cualquier tipo de geometría le puede salir. Por eso vimos en este curso cualquier tipo de columna. Y ya estamos preparados para eso. Por ejemplo, la longitud podría ser cualquiera, o sea, de ahí dedos se respeta, pero Sí. la longitud, o sea, eso contaría como un Eso. número vaciado. Sí, y la longitud puede ser cualquiera, pero recuerda que ya hablamos, cuando hablamos de longitud hablamos de columnas cortas No, y columnas largas. pues digamos eso, el ancho. El ancho no importa, ya no es restricción pues, o sea, puedes hacer la columna que necesites, por eso te digo que también se sirve para infraestructura. ¿Listo? De hecho, no sé si ustedes vieron en Hormigón 1 columnas, vigas en concreto en I, vigas en concreto en T, que también se les va a presentar. Sí, excelente. ¿Dónde van a utilizar ustedes ese tipo de vigas, muchachos? También en puentes. Pero ojo, es importante que ustedes tengan claro algo, y es que el concreto reforzado se queda ya corto para grandes luces. El concreto reforzado funciona bien hasta 11, 12, hasta 20 metros, y eso que colocamos una viga subreforzada. Todos saben que es una viga subreforzada o doblemente reforzada. Sí. Recuerden que hay vigas simplemente reforzadas y vigas doblemente reforzadas. Es una viga doblemente reforzada que el acero negativo ya empieza a trabajar. Eso simplemente es. Entonces ahí ya no funciona y tienen que hacerlo usted ya de concreto post-tensado y concreto pretensado, que es importante que lo tengan presente. Ya son asignaturas que deberían seguir después de esta, que es concreto post-tensado y pretensado, que ya se calcula con torones. Unos torones, ya no es acero en refuerzo, sino torones que me van a brindar longitudes hasta de 30, 40 o 50 metros de luz. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Continuemos acá, no nos vayamos muy lejos. Entonces, requisitos de refuerzo longitudinal para columnas: mínimo el 1% del área E, del área global de la columna. Y máximo, ¿cuánto? El 4% del área global de la columna. Ojo, acá hago la siguiente observación, y es que ustedes, cuando vayan a los software de diseño,
como la gran mayoría están en base al ASI 318, ¿saben qué es el ASI 318? No. ¿Qué? Una norma, pero es la norma americana. La norma americana les va a permitir cuantías hasta el 6% e incluso hasta el 8%. Entonces usted llega, introduce valores al software y dice, wow, eso me está cumpliendo, genial, ¿cierto? Pero usted no revisó que la XRI solamente le permite trabajar hasta cuánto, hasta el 4%. Entonces recuerden que el software solo es una herramienta, por eso yo lo hago de la misma manera en el curso. La hoja de Excel solo es una herramienta, muchachos. La hoja de Excel no pretendan que le haga todo el examen, porque ya vieron que no se lo va a hacer. Simplemente es una ayuda para ciertas partes del examen. Eso respecto a los requisitos del refuerzo longitudinal. ¿Qué más nos dice la NSRI respecto a los requisitos del refuerzo longitudinal? Acá no está, pero es importante hablarles de eso para que ustedes lo tengan presente. Y es que la norma me dice que para pórticos DMO y DES debo de garantizar columna fuerte, viga débil. Es un requisito que se debe cumplir. ¿Cómo se garantiza eso? Que la sumatoria de momentos plásticos resistentes en el nudo, tanto de las columnas que le llegan como las vigas, sea superior al 20% de la otra resistencia. Eso es lo que quiere decir. Pero acá no estaríamos en la capacidad todavía de chequear eso, se los enseñarán en su especialización o maestría. ¿Por qué? Porque habría que chequear capacidad de flexión de una viga, capacidad de flexión de la otra viga que lo rodea, capacidad de flexión de una columna que lo rodea y capacidad de flexión de la otra columna que lo rodea. Y ya ustedes se dieron cuenta que solo para una columna, ¿cuántas clases nos tardamos? Mucho tiempo, ¿cierto? Entonces imagínense, solo una columna más 2 vigas más una viga. Y chequear que la resistencia a flexión de la columna no supere el 20% de las vigas. Ahora mi pregunta, ¿saben ustedes por qué la norma sugiere eso? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Creo que en este curso yo les resolví esa duda. ¿Por qué qué problema? Porque la norma sugiere que debe existir columna fuerte y viga débil para concreto reforzado. Para que no haya una estructura muy frágil. Pues el que se Porque la columna Bien. no puede fallar, porque si falla, toca demoler. La columna no puede fallar, muy bien, pero la viga sí puede fallar. Sí. Sí. Sí, entonces ¿qué buscamos nosotros en concreto reforzado? Que la rótula plástica siempre se dé en la viga, porque la viga se puede reparar, pero la columna se podrá reparar. No. Es difícil, muchachos, cuando una columna falla no avisa, ustedes van a dar cuenta de eso. Cuando yo he realizado ensayos patológicos a edificaciones, me he encontrado que la columna no avisa, simplemente estalla o simplemente se fractura. ¿Y qué pasa? Falla o la totalidad del entrepiso o la totalidad de la edificación. Por eso la exigencia de calcular muy bien las columnas. Una columna no puede fallar. Pero en columnas se le hace el repotenciamiento. Sí, sí se hace repotenciamiento, pero cuando usted hace un estudio de patología o de vulnerabilidad, otros lo llaman así, y se da cuenta que la estructura todavía no es tan vulnerable, es decir, que se puede repotenciar. Entonces lo que se hace es encamisar las columnas. Se hace normalmente con platinas de acero para encamisar las columnas y aumentar la capacidad de flexión de las columnas. Se puede hacer. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Y cómo repotenciamos una viga? Una estructura mecánica. A ver. Sí, puede ser, volverla como una viga compuesta, es una opción. ¿Alguno ha visto esas cintas de Zika? Nuevas, son unas cintas de Zika que funcionan con fibrocemento. Son negras, son muy costosas, pero usted las pega por debajo y lo que hace es aumentar la capacidad de flexión de las vigas. También va a funcionar muy bien. Recuerden que ahora el concreto está muy avanzado, ya hay fibrocemento, ¿cierto? Que usted puede reforzar con fibras el concreto y va a funcionar de la misma manera. Ustedes saben identificar cuando un concreto está fallando, ya vieron patología estructural, no, degradación de materiales sí, tampoco. Sí. La estamos viendo, pero no con concreto. No con concreto, listo. Entonces es importante, si usted llega a una estructura y empieza a ver este tipo de fisuras, esto le va a indicar un tipo de falla, y si ve este tipo de fisura le va a indicar otro tipo de falla. Según lo que usted ha aprendido en estos cursos de hormigón, podríamos determinar qué tipo de falla es. Por ejemplo, ¿esto qué tipo de falla es? Una falla por flexión, ¿cierto? O el refuerzo longitudinal. Y si tengo una grieta transversal, normalmente en ángulos de 30
a 45 grados. Esto es una falla Corte. cortante. ¿Qué significa eso? Que se calculó mal la viga para cortante o para flexión. En ocasiones además van a encontrar concretos porosos, pero hace ya más relación eso a lo que ustedes van a ver respecto al tipo de degradación que tiene el concreto. Recuerden que a través de los poros el concreto puede generar un tipo de falla. ¿Sí lo recuerdan? Que lo puede atacar, ataque por cloruros, por carbonatación, otros cursos por ahí. Listo, eso fue un breve paréntesis que hicimos. Ahora, ¿qué nos dice respecto al refuerzo transversal? Es decir, los estribos de las columnas. Primero, nos dice que debemos cumplir unas cuantías y que el diámetro mínimo de los estribos debe ser de 3 octavos y que debemos tener un porcentaje de ramas de estribos dentro de la sección, que para X o Y, independientemente, debo revisar el 20% de esa ecuación y el 6% de esa ecuación, en donde vamos a hablar de separación 1 y separación 2. ¿Recuerdan? Hormigón 1. La separación 1 hace referencia a la zona confinada y separación 2 hace relación a la zona no confinada. Entonces, ¿qué es una zona confinada? ¿Cómo la identifica usted visualmente? Normalmente los estribos están a menor separación. Y la zona no confinada, los estribos van a estar a una mayor separación. ¿Por qué sucede eso, muchachos? ¿Alguno de pronto le ha surgido esa inquietud? No. ¿Por qué coloco los estribos? Porque eso solamente no pasa en vigas, sino que también pasa en columnas. Por la concentración de esfuerzo. Muy bien, ¿dónde se da la mayor concentración de esfuerzo? En los nodos. Entonces, recuerden lo que yo les decía en clase. ¿Qué es lo que más debe cuidar uno en una estructura? Los nodos, las conexiones. Entonces el nudo se debe diseñar, en concreto los nudos se diseñan. Hay un diseño que se llama el diseño de nudo viga, nudo columna. Yo debo chequear mis nudos. ¿Para qué? Para que cuando llegue la carga sísmica, que es ahí a donde llega, el nudo sea tan fuerte que la pueda disipar y mover la estructura. ¿Me hago entender? Entonces por eso los nudos se deben diseñar. Y eso es otro diseño aparte que usted tiene que ver. Por eso si alguno ha construido, alcanza a percibir que los nudos normalmente tienen refuerzos más estribos en los nudos. ¿Se han visto? En una dirección y en otra. ¿Para qué? Para que no se genere una falla cortante, que es lo que normalmente se da en ese tipo de secciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos dice? Que la separación entre ramas de estribos para la alternativa A no debe de superar 35 centímetros. Entonces, si llega la norma y le dice a usted, hay 3 alternativas, la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y un complemento. Siempre debemos cumplir con alternativa A más B más complemento o alternativa C más complemento. ¿Cuál escoge usted? La que sea más óptima para su diseño. ¿Por qué? Porque puede que esa columna se repita 100 veces en su edificio, o se repita 200 veces en su edificio, o se repita 300 veces en su edificio. Entonces, de ahí la importancia de que usted diseñe siempre lo más óptimo, porque eso se refleja en los costos constructivos que va a tener su edificación. ¿Estamos? Bueno. Entonces, para la alternativa A nos dice eso, pero para la alternativa B ya nos habla de la separación 1, que debemos cumplir estas condiciones, así como en viga, ¿se acuerdan? 16 veces el diámetro del estribo, C1, que va a ser una de las dimensiones de la columna en planta, 15 centímetros o 8 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro. Eso es lo que dice la norma. Y para la alternativa C, llega y le dice lo siguiente, vea, hagamos algo. Si usted trabajó con resistencias inferiores de concreto de 350, puede reducir el A, es decir, la separación de ramas entre estribos a 20 centímetros. Y tener una separación 1 de 10 y una separación 2 de 20. Es por eso que normalmente nosotros en columnas vemos estribos separados. En la zona confinada a 10 y en la zona no confinada a 20. Es por eso, porque se utiliza la alternativa C más complemento. ¿Pero qué me dice en el complemento? Me dice lo siguiente, que voy a tener un L0. ¿Qué es el L0? La longitud de la zona confinada, es decir, hasta dónde tengo que poner mis estribos lo más cercanos posibles. Y después de esa longitud ya viene la longitud de la zona no confinada. Y de acuerdo a eso, vamos a calcular la cantidad de estribos que yo requiero. ¿Estamos?
Entonces acá en el curso vamos a hacer un ejercicio real de una columna de MO, calculando cuántos estribos se requiere y verificando si cumple o no cumple los requisitos sísmicos para los diferentes grados de disipación de energía. Entonces recordemos, resumiendo la teoría, debemos cumplir la alternativa A más B más complemento o la alternativa C más complemento. ¿Cuál elige usted? La más óptima para su proyecto. Acá un esquema gráfico cuando tenemos cuantías volumétricas para secciones circulares. Vamos a tener en este caso un D sub C que se va a medir entre caras de estribos y las ramas de estribos para espiral, cuando usted tenga secciones circulares, se va a medir entre crestas y valles, así tal cual como está gráficamente acá. Entre crestas sería la separación 1, entonces por eso la espiral también se hace más junta en la zona confinada y más separada en la zona no confinada. Y se compara lo relacionado con cuantías volumétricas. Y para las secciones normales que tenemos, o secciones que hemos trabajado en el curso, recordemos que vamos a tener una separación 1 que hace referencia a la zona confinada y a la misma vez a la longitud LC. Y una separación 2 que hace relación a la zona no confinada y a una longitud no confinada, que la vamos a calcular. Y sigue existiendo una LU, es decir, una longitud libre entre caras de vigas hacia la columna. Y también es importante que ustedes tengan presente que el primer estribo para pórticos resistentes al momento, en el grado de disipación de energía DMO, la norma dice que lo debo ubicar a 5 centímetros de la cara del apoyo. Es lo que dice la NSR10. ¿Dudas, preguntas respecto a la teoría? ¿Hasta ahí? ¿No? Bueno, yo sé que ustedes la teoría a veces como que eso qué será, ¿cierto? Pero miren que cuando hacemos un ejercicio práctico lo entendemos mucho mejor. ¿Qué más nos dice la nomenclatura de la teoría? Miren, que A se mide entre centro y centro de ramas o ganchos suplementarios. Recordemos que las columnas pueden tener un estribo completo y un gancho suplementario. Un estribo completo y un gancho suplementario, donde A se va a medir centro a centro. Recordemos eso por favor. Y C2 siempre va a ser mayor a C1, es decir, C2 siempre va a ser la mayor dimensión de la columna. Y que también vamos a tener ya no solamente ramas de estribos en una dirección como pasaban vigas, sino que vamos a tener ramas de estribos en Y y ramas de estribos en X, que a la misma vez hace relación al área de acero en Y de las ramas de estribos y áreas de acero en X de las ramas de estribos. Ustedes vieron diseño por cortante, ¿cierto? En hormigón 1. Sí. Entonces recordemos que el diseño por cortante nos va a limitar ¿qué? La cantidad de ramas de estribos que nosotros vamos a necesitar. A qué separación y bajo qué diámetro vamos a trabajar. Y el H se mide entre los bordes externos del refuerzo transversal, es decir, H sub CX y H sub CY. Es decir, es la distancia que va a existir del estribo entre bordes externos de ese refuerzo. ¿Bien hasta ahí? Bibliografía, NSR10, ahí la van a encontrar. Entonces, como dicen por ahí, manos a la obra, ¿no? O descanso. Sí, right. Descanso. Sí, porque los veo dormidos. Hoy sí llegaron dormidos. 7:15.